Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es. Bueno, hoy estamos doblemente contentos en la radio de la Universidad de Salamanca porque aparte de celebrar el 30 aniversario, como venimos haciendo ya durante estos últimos días, semanas, hoy vamos a hablar de radio, de más radio todavía, porque tenemos al otro lado de la pantalla, en este caso, no está aquí en Salamanca, ya se encuentra en Navarra, es la compañera Eva Luz Gárate, que también está en una emisora universitaria y que por lo tanto conoce un poco del tema, ¿no? De lo que es una radio y de lo que es una radio universitaria en particular. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, Elena, encantada de acompañaros. Que casi no te dejamos hablar, Eva. Bueno, estas entrevistas son un poco de carácter personal también para conocer un poco a la persona, pero sobre todo pues giran en torno a la radio, ¿no? Que es el tema porque la protagonista es la radio de la Universidad de Salamanca que cumple nada menos que 30 años, Eva. Yo no sé qué te sugiere que una emisora universitaria cumpla 30 años. Pues nada, tenemos que certificar que estamos en un medio consolidado con mucho pasado, pero más presente y futuro aún, porque es que nosotros en la Universidad de Navarra estamos celebrando los 25, que haya tantas emisoras o varias emisoras que peinan canas, por así decir, demuestra que la escuela de radio viene de atrás, que es un medio que se ha adaptado y que desde distintas perspectivas, distribución, bla, 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 muchas cosas de las que podríamos hablar, ha estado pegada a la hora y que tiene mucho pasado, pero también mucho futuro. Entonces, solo podemos estar orgullosos quienes estamos en este entorno. Oye, Eva, ¿y por qué es tan innovadora la radio? Qué crees tú que tiene este medio de comunicación? Que todas las innovaciones que se producen en comunicación al final es en la radio, la protagonista y la que hace esas innovaciones. Estaba pensando en los podcasts que se consumen tantísimo, Eva, que los jóvenes consumen tantísimo y al final es radio y es la radio la que ha propiciado, yo creo también, pues esa difusión, ¿no? ¿Por qué la radio? ¿Por qué crees que es tan innovadora la radio y que además pervive, sobrevive y encima promueve cambios? Claro, es que a la radio la han matado o la hemos matado tantas veces, ¿verdad? Pues mira, yo creo que su condición que ha tenido siempre como de hermana pequeña, el medio más pobre, porque es económicamente viable con unas partidas presupuestarias más pequeñas, es lo que le ha hecho convertirse en un medio creativo que se ha reinventado y que ha tenido que hacer malabares, por así decir. En las empresas de comunicación históricamente siempre era como, wow, la cabecera del periódico, o en el momento en el que apostamos todo a la web, y la radio era como, bueno, hacen cosillas, no piden mucho, se apañan. Entonces, eso que parecía que era una desventaja porque alguien no se iba a convertir en multimillonario en la radio, pues ha sido lo que su propia naturaleza le ha llevado a ser creativa, a reinventarse, y luego también que el hecho de estar pegada al ahora, a la inmediatez, al día a día más cotidiano de la audiencia, es lo que le ha hecho enseguida identificar sus hábitos de escucha, sus modos de consumo, su manera de moverse, porque hubo un momento en el que la radio y el coche y la evolución y la movilidad de la gente hacia los trabajos tenía tanta importancia. Bueno, pues porque era como nos estábamos manejando en los 80, en los 90. Ahora mismo, porque yo escucho, consumo lo que quiero, cuando quiero, el contenido de nicho, bueno, pues porque es lo que le interesa a la audiencia. Y la radio, como siempre ha estado desde que me levanto hasta que me acuesto, ha estado pendiente de su audiencia, pero no por una cuestión económica, sino por decir, voy a escuchar, yo que hablo tanto, voy a escuchar también lo que mis oyentes hacen, necesitan, quieren, y entonces ha tenido como esa capacidad de improvisar, también muy de radio, de ensayar, prueba y error, y de hacer cosas distintas, que muchas se han hecho mal y se han quedado por el camino,
pero otras tantas se ha visto que funcionaban y han venido para quedarse. Mm. Eva, ¿tú siempre pensaste en vincularte a la radio? Porque yo te conozco precisamente por ese vínculo tuyo con la radio a través de la ARU, de la Asociación de Radios Universitarias, a la emisora universitaria de Navarra. Además, la conozco casi desde mis inicios aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. ¿Tú tenías claro que te ibas a dedicar a eso o al final todo depende un poco de las circunstancias de la vida, de la suerte, o ibas muy encaminada ya? Yo tenía clarísimo que quería radio. Luego hubo muchas cosas que fueron pasando por el camino que efectivamente pues me hicieron cambiar, pero para mí uno de los recuerdos de infancia es una cosa tan sencilla y de la que seguro que no hay ninguna foto que inmortalice el momento, ningún, lo que digo, instante hiper especial, pero yo volvía del cole y me ponía a hacer la tarea mientras mi madre hacía cosas en casa, que si plancho, que si coso, que si preparo la comida de mañana y de fondo siempre estaba la radio. Entonces era como casa, era un lugar seguro y a mí me parecía súper interesante que lo mismo un día estuvieran hablando de la revista del corazón, que otro día de la actualidad política, otro día tocaba de deporte. Entonces yo me quedaba así como y decía, ¡jo! ¡Qué interesante! Y entonces me abrió la ventana al mundo y yo tenía clarísimo que era la radio. Cuando yo empecé a estudiar, tenía la típica cosa que muchos estudiantes, ahora por suerte ya no, pero que muchos estudiantes hemos visto que llegan a la radio con ¡oh! Esa idea de yo no tengo voz de radio. Bueno, ¿qué será la voz de radio? ¡Oh! A mí me da mucha vergüenza, o yo tal. Y entonces empecé más en la parte de realización, toda la técnica, me interesaba mucho el montaje, que en ese momento era como casi cosa de un grado superior o de ingenieros incluso. Y ahora fíjate tú, el montaje sonoro, la Sí, postproducción, el sí. papel que tiene. Y ya luego sí que di el salto al micrófono y entre medio el gran cambio en el camino fue la radio universitaria, que yo abrí una puerta en mi facultad, había una emisora de radio y se podían hacer tantas cosas, había tanta ilusión detrás, tanta innovación también, porque claro, como ahí no estaba el grupo empresarial detrás diciendo esto tiene que entrar sí o sí, la publicidad, lo que sea, y entonces la radio universitaria para mí fue el apellido perfecto para la vocación radio que yo traía desde siempre, sí. Ujú. ¿Y no te has decepcionado en ningún momento, Eva? Porque bueno, ya eres más mayor, ¿no? Que en aquel momento ya llevas un camino recorrido en la radio. ¿Hay algún momento en que también se pase mal en una radio, en una emisora universitaria, que en este caso tú diriges esa emisora universitaria y más emisoras de otra manera diferente, las que configuramos la Asociación de Radios Universitarias? No sé si alguna vez cunde el desencanto y dice, bueno, es que estamos trabajando mucho, eso debería de tener quizás más reconocimiento. Bueno, sí, y de hecho lo hablaba hace nada, media hora con un antiguo alumno que ha venido a recordar tiempos y decía, oh, es que ahora mismo estáis muy bien, ¿no? Sí, ahora mismo estamos muy bien, pero efectivamente hace 5, 8 años, yo creo que todas las emisoras universitarias y en general la radio en cuanto a la audiencia joven, y claro, para nosotros es nuestro público más inmediato porque es el consumidor, pero también es el productor. Entonces, como hace 5 o 8 años, igual te diré, parecía que los jóvenes no escuchaban radio, el audio aún estaba, al menos en España, un poco en ciernes y a la gente no le interesaba informarse a través de la radio, el sonido no ofrecía otro tipo de historias y entonces era como, bueno, pues si esto ya no le está interesando al público joven. Tampoco los grandes modelos de radio española ofrecían una gran esperanza al joven porque no se estaba apostando por ese talento, por voces nuevas, por conductores jóvenes. Igual me bailan los años, pero estábamos hablando de la renovación de los nombres de siempre, Ujú. los bailes de la mañana a Las la vacas tarde. sagradas, ¿no? Eso Las es, pero grandes estrellas. sin tampoco dejar espacio a otras voces. Y yo creo que sí, que ese fue un momento de decir, bueno, ¿qué pasa con la radio en general
Y ahora mismo con la radio universitaria, si a los universitarios no les interesa ni como futuro profesional ni como medio de escucha, ¿qué estamos haciendo? Pero de repente entró por la ventana el aire fresco del podcast y de la ficción sonora, que creo que ahí la experimentación y la ficción tiene un desarrollo enorme y fue como, ya está, de nuevo en la brecha. Ujú. Háblanos un poquito de la ARU, Eva. Tú presides la ARU ya quizás 6, 7 años, incluso más, porque al final ya sabes que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y casi no nos damos cuenta de cuántos años han pasado. Háblanos un poquito de la ARU, también cómo ha evolucionado la ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Yo recuerdo que por el año 2010, 2011, estuve con tu compañero Ignacio, la persona que en ese momento gestionaba la radio de la Universidad de Navarra, y yo creo que eran por aquellos años, 2010, 2011, cuando empieza a surgir la ARU, ¿no? Oficialmente creo que la fundación de la asociación es 2011. Efectivamente, tú misma desde Salamanca, mi compañero predecesor en Radio Universidad de Navarra, Ignacio de Lorenzo, fuisteis de los impulsores de esta asociación que a día de hoy, en 2025, tiene unos 40 asociados, unas 40 radios universitarias de España que se han adherido a esta asociación, pero en su origen, hace casi 15 años, sería una decena de radios universitarias las que veían el asociacionismo y la colaboración entre universidades y radios universitarias como una apuesta interesante de formación, de compartir conocimientos y también contenidos. Yo pertenezco a la junta directiva en la que tú también has formado parte de ARU en los últimos 2 ciclos, el último como presidencia, y, y casi estaba, mientras tú hablabas, pensando que esa curva de la que yo hablaba, casi del desánimo individual de la radio universitaria y de lo que los estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual aquí estaban sintiendo, casi se puede relacionar con, no sé si una curva un poco valle de la propia actividad de ARU e incluso hasta de la propia producción científica en cuanto a artículos académicos de la radio universitaria y demás. O sea, hubo un momento como de bajar y ahora siento que ARU está recomponiéndose, está volviendo a apostar por algunos de los pilares que fueron lo que la originaron, que era el compartir contenidos, el aprender unas emisoras de otras, de qué cosas estamos haciendo. Bueno, para quien no la conozca, obviamente es una asociación de radios universitarias que une a 40, pero somos tan distintos entre nosotros. Hay universidades que tienen radio que depende del gabinete de comunicación de la universidad, que es una herramienta más de comunicación científica o de transferencia del conocimiento. Hay radios en facultades de periodismo o de comunicación. Hay radios en facultades de filosofía y letras o de filología. Hay radios en universidades que ni siquiera tienen estudios de comunicación, pero que trabajan mucho, por ejemplo, con las aulas de mayores, con alumnos voluntarios. Entonces, esa diversidad le da una riqueza a la asociación que permite que compartamos contenidos, que también nos abra la mirada a distintas sensibilidades o a distintas apuestas. Igual uno está en su radio como muy centrado en este semestre o en la información o en lo que me está pidiendo mis asignaturas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucha relación con la docencia obligatoria, y llega alguien de otra universidad y en un correo electrónico o en un chat de WhatsApp pone, oye, ¿y si hacemos algo por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Y, pues es verdad, pues vamos a poner en valor también cosas. Entonces, compartir conocimientos, compartir contenidos, asesorar a quienes quieren sumarse a esta carrera apasionante que es la de la radio universitaria. En los últimos años, gracias al podcast, pues han surgido también emisoras universitarias. Estoy pensando ahora en la radio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también es muy activa y que tiene un desarrollo vital cortito, pero una producción y una colaboración muy interesante. Entonces, también se asesora para, oye, ¿qué hago con cosas como los derechos de autor? Que próximamente vamos a tener un seminario específico sobre cómo se gestionan los derechos de autor en la radio universitaria.
Todo eso igual una emisora sola pues le abrumaría la conversación con la SGAE o el ponerme a leer la jurisprudencia sobre esto. Entonces ahí la ayuda entre nosotras también yo creo que es una de las bazas y uno de los pilares de la asociación. Entre nosotras, las radios universitarias, que también podríamos decir casi nosotras, porque yo observaba que éramos más mujeres que hombres en las emisoras universitarias. Yo recuerdo algún encuentro que éramos prácticamente todas mujeres. Yo llevo mucho tiempo ya sin aparecer en esos encuentros presenciales entre la pandemia, etcétera, que yo creo que también cambió muchas cosas. Pero sigue siendo así, Eva. Yo creo que somos quizás un número de mujeres mayor, ¿no? En las emisoras universitarias. Sí, al menos así si hago un barrido rápido, la junta directiva actual de 6 personas, 5 son mujeres y hay un hombre, por tanto hay una buena representación femenina, pero en general sí hay un mayor número de mujeres. En general un poco la línea, ¿no? De que la universidad española o las universitarias en los últimos años han venido siendo más mujeres. No sé si los claustros académicos, ahí no puedo extrapolar, pero pensando así rápido, en lo más cercano hay una gran representación de mujeres y también este malabar que muchas radios universitarias que tenemos, que es de las clases, las prácticas, los alumnos voluntarios, la gestión del día a día, pues estaba como muy llevado por mujeres, al menos en lo que estoy pensando, así, sin ningún dato, pero tampoco sin ninguna duda ahora mismo, por mujeres en esas reuniones, además, que sabemos que estás con nosotros y que te tenemos presente porque una emisora asociada con 30 años de historia no se puede dejar escapar. Es que hemos hecho viajes, estaba pensando, Eva, que hemos hecho viajes prácticamente por toda España, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros encuentros, yo he viajado por un montones de sitios del país e incluso recuerdo algún encuentro a nivel internacional con la RIU ahora, que antes tenía otro nombre, en Colombia, ¿no? Es que nos hemos movido mucho con nuestras emisoras universitarias. Y es un grueso de gente que cree mucho en este proyecto. En general, los medios de comunicación universitarios existen, pero es que la radio universitaria en el entorno de España, también en Latinoamérica y el Caribe, como decías, siempre está el ejemplo paradigmático de la UNAM, de México, que es como wow, un poder que podríamos asimilar a Radio Nacional de España, por ejemplo, aquí, no sé cuántos canales, tal estructura de personas. Bueno, pues siempre se ha creído y siempre ha habido gente muy entusiasta de esto. Yo creo que la docencia es un trabajo que tiene mucha pasión detrás, porque, bueno, pues ya sabemos que los universitarios siempre tienen 18 años y nosotros no, entonces ahí hay mucho de pasión, de amor por la enseñanza y de ilusión que se renueva curso a curso. Y la radio, que ya decíamos al principio, Elena, y que me estoy extendiendo yo muchísimo, que la radio siempre se ha reinventado, pues para estar en ese constante reinventarte tienes que creer mucho eso, pues claro, si juntamos gente que cree en una cosa mucho y cree en otra, pues es que la radio universitaria está viva temporada a temporada, que coincide con curso académico a curso académico y con promoción tras promoción prácticamente. No sé si pondrías en valor quizás lo que más esa innovación que comentaba Seba y ese papel formativo, ¿no? Que tiene una emisora universitaria porque realmente está formando a nuevas generaciones también en comunicación radiofónica expresamente, y hay muchos que ya quedan anclados, digamos, a esa comunicación radiofónica y hacen de ello su futuro profesional. ¿Dirías que ese es el principal valor que tiene una emisora universitaria? Yo creo que sí, que en un 80% tal vez es esa formación del estudiantado, las bases en radio, pero también el cómo manejarse en una redacción, en una estructura, en un ámbito semiprofesional, que eso les sirve mucho a los estudiantes cuando pasan al mundo profesional. Luego también esa capacidad de experimentación y de innovación que
tiene mucha cintura, la radio y la radio universitaria en concreto, y permite mucho lo que decía, la experimentación desde el punto de vista del guión, del montaje, de los formatos. Y también, como no está constreñida por otros intereses, el escuchar a la audiencia y el estar en la comunidad. La función social, que se habla mucho de la radio universitaria, y el atender a colectivos que igual otros medios de comunicación no están escuchando, es algo que está en el ADN de la radio universitaria y que no es una cuestión menor, ¿eh? Estoy pensando en iniciativas de radios universitarias de España en centros penitenciarios, con colectivos desfavorecidos a la hora de integrar, por ejemplo, poblaciones inmigrantes o mujeres en situación de vulnerabilidad. Hay muchos proyectos en distintas emisoras universitarias que igual es que no se puede decir, aunque el resultado radiofónico no haya sido maravilloso, no se puede decir que quienes han estado ahí se han quedado igual, porque el aprendizaje es brutal. Entonces, igual el producto radiofónico final no es lo mejor, pero el proceso le da 1000 vueltas a cualquier otra cosa. Desde luego. ¿Y tú crees que eso lo aprecian dentro de las propias universidades, a las emisoras universitarias? Porque siempre, muchas veces, ¿no? En esos encuentros nos quejamos, bueno, es que no tenemos suficientes medios, es que nos haría falta más gente, es que no puedo con todo. ¿Tú crees que eso se va valorando más? ¿Cómo percibes eso? Yo creo que sí, pero es cierto que muchas veces tenemos tantas cosas que hacer que nos encantaría poder tener más tiempo, más recursos, que seguramente que el resto de departamentos, de servicios de todas las universidades digan lo mismo, pero la radio universitaria, por esa naturaleza de radio y de que ya ha nacido como siendo casi la hermana pequeña de una familia numerosa, pues en general le vendría muy bien. Oye, y de lo que hemos hecho hasta el momento, la ARU, mea culpa por no estar mucho más pendiente en los últimos tiempos. ¿Qué te parece lo más importante que ha hecho la ARU? Estaba pensando en el informativo universitario que ya tiene una larga vida y que permanece y que además que tiene el apoyo incluso de la radio pública española. No sé si me destacarías eso o me destacarías otro hito, quizás en la relación también con las emisoras de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué me destacarías? ¿Qué es lo más importante que hemos hecho hasta el momento? Es imposible no mencionar el informativo ARU, que efectivamente es ese producto semanal que ya está cumpliendo su temporada 10ª, un producto radiofónico de calidad que se emite en Radio Nacional de España, en Radio Exterior, y que se realiza de manera colaborativa entre todas las emisoras que pueden participar, que además ha ido su coordinación rotando por distintas emisoras y es una experiencia que está asentada y yo creo que es el modelo a seguir para la colaboración entre las emisoras de ARU, entre las emisoras universitarias. También en este sentido, este curso con motivo del Día Mundial de la Radio hemos hecho en común un podcast colaborativo entre varias emisoras que ha sido un proyecto del que aprender mucho. Y claro, nosotros igual tenemos el ritmo semanal de los 30 minutos bien cogido y ahora tenemos que ver, bueno, el podcast, cómo lo terminamos de centrar y de enfocar. Y esa relación institucional, efectivamente, con las radios latinoamericanas, también con las radios de Estados Unidos, gracias al World College Radio Day, Ujú. contactos en algunas emisoras europeas. Y no puedo tampoco olvidarme de la producción científica, de varios libros que se han ido editando en la historia de ARU, que igual en los últimos años no ha sido algo por lo que se haya apostado tanto, pero también intentar dejar impronta y no olvidarnos de que somos radio universitaria, entonces hacemos radio con universitarios, pero intentamos que eso quede registrado y que sea una producción, una literatura científica en el entorno en el que nos encontramos. Entonces, otra vez, Elena, vuelvo a ese malabar entre distintas cosas, pero la producción colaborativa, la relación institucional y el compartir conocimiento creo que es lo que ARU mejor ha sabido hacer.
Ujú. ¿Y crees también, Eva, y bueno, estoy entreteniendo muchísimo esta mañana, yo sé que tienes muchísimas ocupaciones, Eva, pero crees que también la radio universitaria española es muy buena? Yo creo que es muy buena porque la radio en general en nuestro país, la radio más profesional, ha sido siempre muy buena y lo sigue siendo. Por lo menos yo lo percibo así. A mí me parece que tenemos programas maravillosos en la radio española, personas estupendas trabajando en esos programas y me parece que nunca ha decaído el nivel, Eva. Sí, claro, es que al final, si el estándar profesional es alto, como yo también considero que es el de la radio española, en el género que quieras, hablando de informativos, hablando de deporte, hablando de innovación, no quiero dar nombres, pero es que es inevitable, por ejemplo, decir, claro, Carlos Alsina es un mago en la información por la mañana, pero es que luego apuesta por el podcast, estoy pensando en la cultureta, o por las ficciones, o por contar historias de la actualidad de otra manera, y wow, dices, claro, de nuevo estamos hablando de gente que cree tanto en este medio, en esta comunicación sonora y que le dedica tanto tiempo y tanto cariño que, claro, ¿cómo no vamos a aspirar con nuestros alumnos a hacer algo de ese nivel? Pero efectivamente el estándar profesional es muy alto. También a los profesionales de la radio en los últimos años se les ha exigido mucho, por ejemplo, de difusión en web, de redes sociales, que lo han venido haciendo. Ha sido una queja generalizada, ¿no? El decir, oh, nos estáis pidiendo ser hombre orquesta, ir, grabarme con la cámara, en el contexto más de tele, pero en radio tampoco ha habido inversión en web, en redes sociales, y cualquier delegación de cualquier emisora pública o privada aquí ha montado su página web, ha montado sus redes sociales, ha ido migrando de uno a otro. Estoy seguro de que ahora mismo buscas Onda Cero Málaga y si no tiene TikTok, casi. Y no porque haya alguien que sabe muchísimo de redes sociales, sino porque hay un redactor que dice, venga, sí, vamos a intentar contar cosas, llegar a nuestra audiencia y acercarnos a nuestra comunidad. Sí. Entonces, eso hay que ponerlo en valor. Desde luego que sí. Eva, ya una última cosa, porque bueno, las radios también, las emisoras universitarias, yo creo que todas, trabajamos mucho también con los escolares. Traemos escolares a la radio, hacemos programas con ellos, etcétera, etcétera. Y a mí me ha pasado ya algún grupo de escolares que ha venido aquí y que ha visto el aparato de radio clásico, antiguo, que tenemos todos en casa y que no sabían lo que era, no sabían lo que era ese aparato. No sé si en tu casa pasa eso. ¿Tú tienes aparatos de radio? ¿Escucha ya la radio solamente a través del teléfono o del ordenador? En mi casa hay aparato de radio, pero porque soy pues una nostálgica casi. No sé si te puedo enseñar, yo tenía una por aquí, pero fíjate, ahora mismo ni sé dónde está. Yo no sé si desde aquí te puedo enseñar también la mía, Eva, no sé si la Sí, ves. sí. Es que voy con ella al inicio de las prácticas y entonces sintonizo y, y en mi casa también hay radio, pero efectivamente con la aplicación del móvil, pero yo soy de radio tradicional y de escucha en directo a través de la FM. En este sentido, hay una historia que suele contar el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Luismi Pedrero, creo que es él, espero no Sí. estar equivocándome, que el primer día de clase con los alumnos de periodismo les anima a sintonizar y hay mucha gente que dice, pero ¿qué está haciendo? Mm. Y ese Que no sonido, ¿verdad? saben, El de que no ir saben, que cambiando. no saben lo que es, claro. Ujú. Bueno, a mí desde luego me parece el invento más maravilloso del mundo, el más importante que ha tenido la humanidad, me parece que es la radio, desde luego. Y es además una dicha y una felicidad, Eva, poder estar cumpliendo años con gente como tú alrededor, como presidenta de la ARU, de esa Asociación de Radios Universitarias, que lo haces fenomenal, Eva, y que sé que te alegras muchísimo, ¿no? De que una emisora de las que configura esa ARU esté cumpliendo hoy, en este año, 30 años. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, Eva, y por estar también presente en esta felicitación colectiva que estamos haciendo. Enhorabuena, por supuesto, porque lo mismo que hablábamos del estándar profesional de la radio española, es una estela que tenemos que seguir y es un camino al que tenemos que aspirar a alcanzar a emisoras 3 décadas. Es que eso va más allá de las personas, va más allá de las promociones, va más allá de las apuestas de los decanatos, los rectorados.
es que es una realidad asentada y que tiene mucho futuro, más que ese pasado que no podemos desdeñar. Así que enhorabuena, Elena, y enhorabuena a toda la emisora. Muchísimas gracias. Esta emisión ha sido en la distancia, Eva, pero esperamos también pronto verte por Salamanca, que yo creo que conoces Salamanca, pero que siempre merece la pena volver, yo creo, ¿no? Sin duda. Además hay que encontrar la radio, el astronauta. Eso es, eso es. Y alguna cosa nueva, porque aquí también hay mucha innovación en la ciudad, siempre también se están inventando cosas nuevas. Pues un abrazo enorme, Eva, y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.